Seminario Interinstitucional de Comunicación. Seminario Interinstitucional de Comunicación. Ahora. ¿Listo? Buen día a todos. Muy bien. Buenos días. Bienvenidos a lo que es la primera sesión o sesión inaugural, como quieran verlo, del Seminario Interinstitucional de Comunicación, titulado en esta ocasión como El impasse social generado por la pandemia SARS-CoV-2 y los retos que enfrentan los procesos de comunicación. Como es costumbre, vamos a estar trabajando una vez al mes con este tipo de sesiones, tratando de dialogar entre la relación que ha habido entre comunicación, pandemia, confinamiento, ¿no? Y todo este tipo de situaciones derivadas por el virus. En esta ocasión, con la conferencia magistral, contamos con el doctor Sergio Rivera Magos, quien nos presentará la ponencia Comunicación y Ciudadanía Digital en el contexto del COVID. El doctor Sergio Rivera Magos tiene una licenciatura en comunicación por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Es maestro en comunicación empresarial e institucional y periodística por la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en comunicación por la Universidad del Rey Juan Carlos. Si no me equivoco, actualmente también es coordinador del Laboratorio de Ciudadanía Digital. Y bueno, le daría la bienvenida al doctor Sergio. Y bueno, un favor, nada más si pueden tener todos los micrófonos apagados y ya sea que levanten la mano o escriban sus comentarios en el chat, por favor. Muchas gracias, bienvenido doctor Sergio, bienvenido a todos y todas y por este quinto seminario, quinto ciclo de seminario. Gracias. Ok, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que es muy honroso estar en este espacio con especialistas también en comunicación, gente dedicada a la comunicación. Después de que en esta conferencia inaugural pues ha habido otros personajes académicos de nuestra facultad como Stefan Gandler. Entonces pues sí es un gran honor y un compromiso para mí también estar en este espacio. Yo quiero plantear una charla, para ello necesitaría, si me pueden habilitar para compartir pantalla, empezar a compartir una presentación que incluye un cierto volumen de datos que nos permite contextualizar la penetración y el avance y la dinamización también de los consumos digitales, la centralidad de la comunicación en esta contingencia del COVID, y también pensar de alguna manera, permítanme, pensar de alguna manera cómo la cultura digital de alguna manera empieza a ensancharse, a modificarse algunos elementos constitutivos de la cultura digital, empiezan a moverse hacia algunos lados a partir de los usos intensivos de las personas, que las personas hacen de las TICs durante el COVID, y cómo estas herramientas empiezan a volverse en la ventana para entender la realidad, para gestionar lo cotidiano. También hablaremos mucho de que todas estas prácticas, todos estos usos tecnológicos, pues se dan básicamente en el formato de la vida cotidiana, ¿no? Con todo lo que nos puede demandar gestionar y transitar por la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, yo quisiera plantear algunos objetivos mínimos simplemente para tratar de estructurar un poco la presentación y también conducir la charla posterior. Habrá seguramente un momento de preguntas, respuestas, comentarios, de que podamos debatir algunos datos que aquí presento y también algunas apreciaciones que aquí voy a volcar. En ese sentido, pues a mí me gustaría reflexionar sobre el impacto del COVID. Hoy vemos prácticamente todos los días webinars, esfuerzos, mesas, discusiones de la gente vinculada con la comunicación
acerca de cómo ha impactado el COVID al tema de la comunicación y el quehacer comunicacional, ¿no? Yo no voy a pretender, desde luego, hablar de la totalidad de estos impactos o presentar un panorama por áreas de la comunicación acerca de estos impactos, porque sería inabarcable y los impactos, sabemos, son diversos y están presentes en los medios de comunicación, en la comunicación digital, en la comunicación y la mercadotecnia, en la comunicación política, en la comunicación sanitaria, todo lo que se nos pueda ocurrir como área de la comunicación, desde luego la comunicación y la educación, pues está de alguna manera tocado o movido por el asunto de la pandemia, ¿no? Entonces yo me voy a abocar francamente a lo que tiene que ver con ciudadanía digital, porque en el último año es, digamos, el quehacer que más me ha ocupado y también el esfuerzo que más nos ha demandado para este laboratorio de ciudadanía digital, que también hablaré de él al final, tratando de enlazarlo también con este contexto COVID, ¿no? Entonces, discutiremos también del escenario post-COVID en la cultura digital, no intentando desde luego hacer futurología o intentando construir escenarios predictivos, ¿no? Simplemente estos datos que podemos ver hacia dónde apuntan, cómo saldremos del COVID y cómo será esa cultura digital post-COVID en algunos de sus elementos más representativos, ¿no? O a partir de sus elementos más representativos. También hablaremos de ciudadanía digital y la importancia que puede tener la promoción y la recuperación de ciudadanía digital en un escenario como en un escenario de crisis de la cual no salimos, de coyuntura que se está prolongando. Y bueno, ese es un poco el sentido de la charla. Me van diciendo si ven bien la presentación, si escuchan bien, cualquier cosa técnica, pues también me van avisando para poder con fluidez continuar con la presentación. Obviamente, el coronavirus es un elemento importante. No me voy a meter en temas de coronavirus, porque son temas francamente científicos de salud, pero sí voy a pensar que el coronavirus es el que marca esta circunstancia, el que nos mete en este escenario y el que nos lleva hacia este tipo de dinámicas. Este mapita pues simplemente da cuenta de la globalidad del coronavirus. La pandemia, por definición, implica esto, un carácter más allá de lo regional para convertirse en una epidemia global o de grandes proporciones geográficas que compromete también a grandes poblaciones. Eso pareciera que solamente recuperar un elemento definitorio del coronavirus, pero este carácter global tiene implicaciones sustanciales en la comunicación. Yo lo platicaba el otro día con un colega acerca de la actuación del vocero López-Gatell, y yo, entre otras cosas que analizaba sobre su desempeño, es esta falta de lectura global de las cosas para poder implementar estrategia, ¿no? Sabemos que pues empieza muy localizado en China, pero rápidamente se va expandiendo y se va expandiendo de una manera veloz, dinámica, imparable. Nosotros tuvimos siempre el beneficio de ir viendo cómo se iba construyendo esta pandemia para tratar de tomar algunas provisiones. Si se dan cuenta, el mapa pues no solo nos da cifras, sino también nos muestra geográficamente de cómo iba creciendo este fenómeno, ¿no? Hasta instalarse prácticamente en todas las regiones del planeta, algunas más impactadas, otras más favorecidas, pero finalmente pues esto era lo que nos estaba sucediendo, aunque la humanidad ha estado ya azotada por pandemias. Esta era una pandemia, digamos, particular, porque además la podíamos seguir minuto a minuto a través de noticiarios y a través de este tipo de herramientas digitales, como
las plataformas para la dispersión del COVID, lo que tuvo la Universidad Johns Hopkins en un principio, que nos permitía ver estadísticas y crecimiento y demás, ¿no? Perdón. El coronavirus finalmente, pues en México diario vemos cifras, tampoco pretendo entrar sobre lo que está sucediendo en México. Simplemente recuperar la cifra del 23 de marzo, que es la más reciente que pude recuperar. Google tiene un monitor de coronavirus que nos va dando minuto a minuto el crecimiento. Y bueno, estamos en 2.197.160 casos acumulados, 198,000 muertos, personas vacunadas. Perdón, se oyó algo por ahí. Bueno, personas vacunadas 5 millones y vacunas ya completas 734,000. Esto nos da un escenario de dónde estamos y cómo estamos tratando de controlar el coronavirus. Así que este contexto coronavirus yo creo que estará con nosotros y nos acompañará más allá del 2021 y pues marcará toda una... No, digo con el pastel. Toda una época que desafortunadamente nos está tocando vivir, ¿no? Pero, ¿cómo llega el coronavirus? ¿Cuál es el contexto digital en el que aparece el coronavirus? El coronavirus ya llega cuando llevamos un recorrido digital y cuando hay una construcción de una cultura digital que nos propone varias cosas, ¿no? Yo voy a repasar algunos elementos de esta cultura digital, algunos rasgos de esta cultura digital, para ver cómo el coronavirus después impacta estas nociones, el coronavirus después potencia estas nociones. Y bueno, teníamos hasta el marzo del 19 una cultura digital muy entendida desde la plataformización de las sociedades, como dice Pandik en su libro de la sociedad plataforma, ¿no? Ya habíamos rebasado esa noción del 2.0 que aterrizaba solamente en redes sociales y socialidad. Las plataformas son mucho más. Si las pensamos, estas redes sociales como plataformas, pues las veremos no solamente como espacios de comunicación y socialización, sino que apuntan a una múltiple convergencia y a que a partir de estas redes sociales podamos hacer muchas cosas. Ya lo estamos viendo con las implementaciones comerciales que tienen Instagram, que tiene el propio Facebook y demás. El dato digital como el commodity, es decir, lo que mueve a la economía y lo que mueve a esta era es el dato digital. Si alguna vez en la época de la humanidad el principal commodity era el petróleo o era la madera o era otro tipo de recurso, ahora el principal recurso es el dato digital. También asistimos a múltiples convergencias y cada vez más intensas. Ya estas convergencias estaban ahí planteadas incluso antes de lo digital, pero ahora estamos viendo muchas convergencias culturales, tecnológicas, mediáticas, ¿no? Y luego este fenómeno de la cuarta revolución industrial o en la industria 4.0, que aunque no es una categoría que esté formalmente reconocida y utilizada en las ciencias sociales, pues nos ayuda a pensar en cuáles son esas tecnologías que francamente determinan el mundo actual, ¿no? Y podemos entender esta cuarta revolución como el uso de inteligencia artificial, el machine learning, el data science, los simuladores, los sensores, las cadenas de datos, la nanotecnología, el Internet de las cosas, el cloud computing, y así una serie de elementos que forman parte de esta cuarta revolución industrial o de esta etapa de la cultura digital, ¿no? También estamos asistiendo a lo que se llama, y sobre todo en la prensa utilizan este tipo de expresiones, la uberización de la economía. Es decir, la economía cada día explora más en modelos
a partir de plataformas digitales, en formas de contacto con los consumidores a partir de plataformas digitales. Esto ya se venía dando, pero ahora con el COVID esto se ha acelerado muchísimo y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos también esto que nos alarma tanto, que es el capitalismo de vigilancia, que ha explicado también Shohana Zuboff en su libro Capitalismo de Vigilancia, y es como estas redes sociales nos vigilan permanentemente, vigilan nuestros datos, nuestros comportamientos, nuestras trayectorias digitales, nuestra huella digital, para estar seleccionando mensajes ad hoc, personalizados, que nos muevan a todo tipo de cosas. La primera y la más obvia es el consumo, pero también que nos lleven a pensar y a crear nociones y opiniones en determinado sentido, ¿no? La centralidad del algoritmo. El algoritmo ocupa un papel cada día más importante en la cultura digital, ¿no? Los grandes ejemplos de usos algorítmicos, pues desde luego son Netflix, Spotify y estas plataformas que se mueven en este sentido, pero el algoritmo está teniendo un papel cada vez más importante en la cultura digital. Hoy mismo me parece que García Canclini tiene una charla por la tarde donde se ocupa del algoritmo, ¿no? De discutir el papel del algoritmo. Y bueno, estamos en la era de los contenidos. Hoy en día la comunicación digital apuesta por contenidos disruptivos, por contenidos originales, y por esto que llama Scolari los contenidos snacks, que son pequeñas piezas de contenido ultra breves que son consumidas como si fueran una pequeña botana digital por los usuarios. También estamos en un proceso en donde el Internet, aunque lo pensemos global y aunque lo pensemos como una tecnología mundial, estamos en estos esquemas geopolíticos en donde se están desarrollando francamente bloques de uso de Internet y de implementación de Internet, el bloque chino, que tiene no solamente su propia tecnología para esto, sino que además tiene pues prácticamente una versión china para cada plataforma occidental que pudiéramos conocer. El modelo, la tecnología o el sistema de Internet vinculado a Occidente, Estados Unidos, y los rusos también están en la pretensión de tener su propio Internet. Hay una redefinición de los esquemas, de los ecosistemas digitales, ¿no? Cada día un actor nuevo se incorpora y revoluciona esos ecosistemas digitales, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en las plataformas streaming para entretenimiento, la entrada el año pasado de Disney a esta oferta de plataformas para ver series y películas, pues bueno, eso anuncia que va a haber una reconfiguración de ese ecosistema digital. Estamos pasando de las startups, de ese imaginario de Silicon Valley con emprendedores de esta generación como Bezos, de esta generación como Zuckerberg, a otro tipo de emprendimientos, ¿no? Emprendimientos de microempresas que tienen que ver con lo digital. La semana pasada, la economía de las nenis fue la noticia digital de la semana, ¿no? Esta economía de mujeres y otras personas que a través de Internet comercializan mercadería de catálogo o otra mercadería y que después aprovechan la plataforma para encuentros en algún punto para entregar la mercancía, ¿no? Ahora no solamente tenemos prosumidores, sino tenemos emprendedores digitales, no de las aplicaciones maravillosas a gran escala como Instagram o como pudo haber sido WhatsApp o YouTube en su principio, no, sino negocios pequeños que van a ir sosteniendo en el futuro la economía. Tenemos muchas iniciativas de regulación. Hay una discusión intensa por la propuesta de Montreal para regular las redes sociales. Aquí han venido desarrollándose modelos de regulación, el estadounidense, el europeo, el australiano, muy controvertido, y el latinoamericano, que es la regulación, es la regulación de la autorregulación, que a mí me parece que es el mejor esquema.
También tenemos las empresas mexicanas que desde lo digital tratan de hacerse presente. Ya tenemos una primera empresa unicornio mexicana, que es esta empresa de venta de automóviles que se llama Kavak y que alcanzó el valor de $1,000 millones ya en esta categoría de empresas unicornio. Vean lo sorprendente que son los asistentes virtuales, ¿no? Como Alexa, como Google y como Siri. Pues no solo hay oferta de estos asistentes, sino también ya hay un acuerdo de parte de los fabricantes para que se puedan conectar entre sí. Entonces estamos yendo ya a la comunicación entre inteligencia artificial y ya pueden conectarse, o el plan es que se puedan conectar entre sí. Yo voy a revisar unos datos muy rápido de unas plataformas que me gustan porque son las que logran mayor actualización de los datos, sobre todo en esta necesidad COVID que tenemos de entender lo que está pasando digitalmente, que es We Are Social y es HotSuite, quien son empresas dedicadas al desarrollo digital, pero también a la investigación de consumos digitales de los usuarios. Vean que la población mundial pues tiene 7.83 billones de personas y de esas 5.2 billones tienen un teléfono celular. 4.66 billones de personas tienen una conexión a Internet, lo que implica el 59% de la población conectada. Sabemos que hay grandes brechas digitales, las vivimos, hablaremos de ellas posteriormente, pero también es una realidad que el crecimiento de la conexión, el crecimiento de tecnologías digitales avanza imparablemente y en algún momento se alcanzará la conexión plena, ¿no? También hay una gran cantidad de usuarios de redes sociales, 4.220 millones, y esto significa el 53% de la población popular. Poco para que nos demos una idea de las dimensiones de lo que hablamos cuando hablamos de usos tecnológicos digitales o de conectividad o de penetración de Internet en la vida de las personas. El tiempo usado en Internet, obviamente este año aumentó. De enero del 20 al 21 se fue para arriba a niveles impresionantes. La gente estaba usando en promedio 6 horas 54 minutos Internet al día. México siempre, en todos los indicadores y en todos los datos de consumos digitales, está entre los primeros 10 lugares mundiales, casi siempre ocupando el 6º o el 7º lugar. Así que México también es un país que le invierte por lo menos 9 horas en promedio diarias al uso de Internet, ¿no? La razón es porque la gente usa Internet, estas también han ido cambiando, y buscar información en Internet de todo tipo se ha vuelto pues el principal incentivo y la principal razón para usar Internet, ¿no? El contacto con las familias y los amigos, esto en el esquema 2.0 pues estaba ya muy presente y lo entendíamos de manera muy palpable. Pero ahora, ante la imposibilidad de las reuniones familiares físicas, pues esto ha crecido enormemente, ¿no? También datos sobre noticias y sobre eventos. Sí estamos viendo que la gente utiliza Internet para informarse y para ver los sucesos de actualidad, ¿no? Entonces, bueno, en relación al tiempo, como ya hemos visto, que se usa para cuestiones mediáticas, Internet, desde luego, es la que acapara el mayor tiempo de uso de los usuarios a nivel mundial. Pero hay un dato interesante, ¿no? La televisión es el segundo medio que se consume a nivel mundial. Y esto nos lleva a pensar también en el COVID. Hemos visto datos de consumos de televisivos, datos específicos de ciertos programas. Los programas han aumentado rating y el consumo de televisión ha aumentado. ¿Qué quiere decir? Que pues el confinamiento ha llevado a voltear otra vez a los consumos convencionales y a combinarlos con los consumos digitales, ¿no?
Voy a mencionar simplemente las cosas más significativas de las gráficas. Uso diario de redes sociales, pues el promedio son 2 horas 25. En México las usamos 3 horas 22. En todos los rankings mundiales e incluso en los propios rankings nacionales, ya sean los de la Sociedad Mexicana de Internet, o los del propio INEGI, México es un gran consumidor de redes sociales, pasamos mucho tiempo en redes sociales, y las plataformas más usadas a nivel mundial, pues también dan cuenta de la hegemonía que han tenido dos redes sociales desde hace años. Muchos aseguran que Facebook está en decremento, decreciendo, que Facebook está siendo abandonado, sobre todo por las generaciones más jóvenes, los adolescentes. Pues sí, pero Facebook sigue siendo la principal plataforma, la plataforma ancla. Cuando uno se conecta, la principal plataforma a la que acude es a Facebook. YouTube se mantiene también como una red social muy importante. Digamos, en estas dos posiciones primeras, las lógicas de hace años a la fecha se mantienen. Lo que sorprende es el ascenso espectacular de WhatsApp. Lo que impulsa a WhatsApp a ocupar actualmente el tercer lugar es el uso intensivo que la gente hace en el contexto COVID para mantenerse comunicados. Había gente que no usaba tanto WhatsApp y lo está usando mucho más. Había también personas que ni siquiera tenían una cuenta de WhatsApp y ahora la están teniendo, ¿no? Obviamente el teléfono celular es la gran herramienta de conectividad y de gestión de información, de sociabilidad y muchas cosas. Ya no podemos pensar el teléfono móvil como un simple gadget para hacer llamadas telefónicas. Desde hace tiempo eso ya no tuvo sentido. Yo lo veo más como una plataforma cuya principal virtud es la movilidad y la portabilidad, pero que es en sí misma una interfase que nos permite entrar a todo un ecosistema digital y gestionar desde el teléfono móvil gran parte de nuestras necesidades cotidianas. Obviamente la computadora personal sigue estando ahí. El comercio es una de las cosas que más han sido movidas más por el COVID. Y hay el argumento de que las plataformas digitales o la tecnología digital, lejos de padecer en el COVID, pues fue la principal beneficiaria. Esto pensando en Amazon, pensando en Zoom, pensando en plataformas que sí se han beneficiado totalmente de esta circunstancia. Pero también hay plataformas que han sufrido mucho, partes de la economía digital que se han venido para abajo. Estas tienen que ver con la movilidad, tienen que ver con el hospedaje. Ahí tenemos Airbnb, que entró en una crisis a partir de, sobre todo, los primeros meses, en donde hubo una serie de cancelaciones de carácter masivo, ¿no? No me voy a detener mucho esto, me voy a ir al Zoom. Y siempre me gusta dar este dato del Zoom en las conferencias, porque finalmente nos involucra en este momento, ¿no? Zoom tiene 300 millones de usuarios, o de más bien de conferencias de este tipo, de participantes en conferencias en este tipo por día, lo cual es sorprendente. Tiene más participantes en conferencias virtuales Zoom que la población de muchos países, incluso que la población de México. Entonces es espectacular. Y esta plataforma se convirtió en dominante en este mercado, incluso ante gigantes como Google Meet o Microsoft y Skype, que pues desde hace mucho tiempo no es un actor importante, aunque haya sido un pionero, ¿no? Este incremento de Zoom también lo podemos ver a partir de estos datos. Zoom, hasta el 10 de diciembre, pues solamente, perdón, hasta diciembre, solamente tenía pues 10 millones de usuarios, ¿no? Ahora en abril tiene 300 millones de usuarios. Entonces,
esa es la realidad digital en la que nos toma el coronavirus. Y en México, pues para situarnos en un contexto nacional, pues sabemos que hay 92 millones de usuarios. Eso implica el 71% de la población conectada. Hay 100 millones de usuarios de redes sociales. La pregunta ahí sería, ¿cómo es que hay más usuarios de redes sociales que personas conectadas? Sí, sí es lógico. Hay veces las personas tienen más de un perfil en redes sociales o tienen algunas formas de ingreso a redes sociales que no precisamente requerirían una conexión definitiva de Internet. Y como ya les he dicho, los mexicanos pasamos 9 horas conectados, lo cual pues es un montón de tiempo, ¿no? Es una enorme cantidad de tiempo dedicado a alguna cosa que estemos en Internet. Bueno, no voy a ahondar estos datos a nivel nacional, simplemente voy a otra vez pensar en las plataformas que usamos, porque también hay datos interesantes. Se reproduce la lógica de YouTube y Facebook en diferente orden. Usamos más YouTube los mexicanos que lo que pudiéramos usar Facebook, pero también usamos mucho Google, ¿no? Y hay datos que a mí me llaman la atención, como la aparición de Wikipedia, lo que quiere decir que estamos buscando muchos conceptos y temas en Wikipedia. Y también me sorprende la presencia de Mercado Libre, ¿no? Que si bien es cierto, es una empresa internacional que tiene presencia en varios países, pues supera incluso a Amazon en la realidad mexicana, ¿no? Si vemos también el crecimiento de otros sectores, pues también podremos tener una idea de cómo ha ido creciendo la parte digital, la parte de los consumos digitales respecto a pues esta situación que nos marca el coronavirus. Yo recientemente en un comentario televisivo hablaba de los medios nativos digitales. Estos medios nativos que no parten de un referente mediático anterior, impreso, como pudiera ser el Universal, que no se considera un medio nativo digital, aunque tenga un portal digital muy potente, porque tenía ya un antecedente de medio convencional y medio impreso. Pero también tenemos varios hechos que nos dicen cómo el COVID ha impulsado determinados consumos. Por primera vez un medio nativo digital alcanza los 20 millones de visitas en un mes, ¿no? Y este medio es Uno TV. Uno TV pertenece a Grupo Carso, a Grupo Slim, a las compañías de telecomunicaciones que tiene Slim. Y Slim apuntó muy tempranamente por este tipo de información, aprovechando la infraestructura de telefonía, informática que tenía, y ahora se ha convertido en el líder. Llama la atención que no solamente son medios noticiosos, son medios también de entretenimiento, ya sea que tengan que ver con salud, con farándula, o que tengan que ver con deportes, o que tengan que ver con cocina. Los medios nativos digitales que tienen que ver con cocina han ido ascendiendo espectacularmente en este tipo de rankings, ¿no? Bueno, hasta aquí un poco con estos datos de qué tan conectados estamos, qué tanto estamos consumiendo plataformas digitales, cómo ha ido incrementando este consumo, movido por el COVID, desde luego. Y estas prácticas de consumo digital y estos usos digitales pues han llevado a consolidar algunas tendencias que sí son resultado del COVID y que seguramente tendrán impactos incluso hasta en la era post-COVID en la economía y en la manera de gestionar la comunicación online y el comercio vía online. Lo que más se ha incrementado en la época COVID o el periodo COVID es desde luego las compras online, las interacciones sociales y el consumo de contenido, ¿no? Vemos cómo las compras online, pues se hacen un montón de compras que se hacían antes a nivel físico o analógico, se sustituyen por compras en línea. Las interacciones sociales se dinamizan, las plataformas que tienen que ver con mensajería crecen espectacularmente, la gente empieza a instalar
diferentes herramientas digitales en sus gadgets. Y hay un consumo de contenidos que sobre todo lo podemos ver de manera espectacular en la demanda de información y en la demanda de productos streaming a través de plataformas digitales, ya sea música, ya sea series o películas, ¿no? En lo que tiene que ver con comercio, me parece que hay datos muy reveladores, ¿no? Los grandes beneficiarios de este crecimiento comercial, obviamente, es Amazon, que sigue reelaborando su modelo de negocio, que está teniendo una presencia importante en México, y Alibaba, que es como su símil, pero en China, que es incluso más grande que Amazon, ¿no? Y hay otros datos, pues hay gente que nunca había comprado en línea, un 10% de los usuarios de comercio electrónico hoy, pues nunca lo habrían hecho, y hay un 40% que empiezan a comprar en otro tipo de plataformas, que sus consumos estaban centrados en un determinado número de plataformas y que ahora exploran otras compras y otras plataformas. Y aquí hay dos fenómenos que a mí me llaman particularmente la atención. Hay algo que se ha ido veniendo consolidando como el cocooning. El cocooning es toda esta estrategia y predisposición de la gente para ya desde su casa gestionar su entretenimiento, gestionar muchas cosas que antes hacía fuera de su hogar. Y el cocooning implica este retiro hacia el hogar, echando mano de herramientas digitales para poder estar confortablemente consumiendo contenidos culturales y consumiendo contenidos y productos básicos. Esto en una primera etapa del Internet, por ahí del 2005, por ahí del 2006, ya se anunciaba como que las casas estaban tendiendo a ser espacios que se iban adecuando para que las personas pasaran cada vez más tiempo en casa, cada vez más tiempo de ocio y entretenimiento en casa, por diferentes motivos, la inseguridad de las ciudades, el costo de algunos espectáculos o servicios. Entonces la casa se iba equipando para este tipo de cosas con tecnología. En un principio eran tecnologías que tenían que ver con los equipos de sonido, el home theater, las grandes pantallas, pero ahora, ya más en la lógica del cocooning, pues se están digitalizando muchos servicios y se está preparando esa infraestructura doméstica para salir cada vez menos de casa y poder hacer muchas cosas desde lo doméstico, ¿no? Obviamente los productos más demandados son la alimentación, la farmacia, y hay una evolución desde luego del consumidor y del modelo de negocio en muchas áreas de la economía, ¿no? Según datos del INEGI, cada 6 de 10 mexicanos son ahora consumidores digitales, ¿no? Este uso intensivo de las TICs durante la pandemia, pues también nos revela muchas cosas. Hay una digitalización acelerada de la vida cotidiana. Nosotros tal vez como profesores, pues lo que más nos importó fue el Zoom, el Google Meet, el mejorar tal vez nuestra estabilidad de Internet, algunas implementaciones, ¿no? Pero esta digitalización abarca muchas cosas, abarca también la parte doméstica, cotidiana, que no tiene que ver con la parte profesional. Hay una aceleración forzada más bien hay una alfabetización formal e informal, forzada, urgente, emergente, para poder apropiarnos de ciertas tecnologías y hacer tanto actividades domésticas como actividades profesionales, ¿no? Hay una centralidad de la comunicación, porque ante la pandemia, con el carácter global que tiene, la información científica ocupa un lugar que nunca había tenido hasta antes de esta pandemia, por lo menos en este siglo, ¿no? Hay una importancia de la comunicación política, de la comunicación de crisis, la comunicación
institucional, todas las formas de comunicación que tienen que ver con información, que tienen que ver con conocer el estado de cosas y que tienen que ver en cómo se está gestionando la crisis, pues resultan cruciales en este contexto, ¿no? La pantalla ya no se ve como una ventana a la realidad, sino como la realidad misma. Antes, la pantalla era una clara mediación entre un mundo físico al que nos incorporábamos con el propio o el solo hecho de la voluntad o de la decisión. Ahora, ante la imposibilidad de estar en espacios físicos, la pantalla se vuelve la realidad misma. Ahora lo que estamos haciendo, pues no tiene realmente un referente real, siempre lo pensábamos como que era un evento cuya realidad era digital. Los problemas al principio de conexión y demás forman parte de esa realidad digital, de los protocolos y de la tecnocultura propia de este medio, ¿no? Hay un replanteamiento del trabajo y el ocio, obviamente la educación a través de pantallas, lo público y lo privado. Otra vez hay una vuelta de tuerca a esta noción tan instalada en Internet, esta extimidad que ya conocíamos hacer público, aquellas partes privadas de nuestra vida, pues se acentúan, se aceleran. Hay una alfabetización forzada, como les digo. Ante el cierre del mundo analógico viene la urgencia de alfabetizarse, pero ¿cuál es el problema? Investigadores como Oviedo, que es un investigador de estos temas en Argentina, dicen el problema es que no hubo un proceso en estas alfabetizaciones. Fueron tan abruptas que esos procesos de apropiación, de esos procesos de alfabetización se dieron de manera muy forzada, muy tropezada, muy rápida, ¿no? Y desde luego, pues se fueron dando de acuerdo a las necesidades más inminentes, más urgentes, pero hay un montón de alfabetizaciones que faltan, la cibergobernanza, el aprender a aprender, las alfabetizaciones que tienen que ver con finanzas y ciberseguridad. Entonces, bueno, es urgente que repensemos estas alfabetizaciones. Perdón. Continúo con esto. Ya en la parte de las relaciones sociales, lo que nos propone el COVID, pues es una, como dice Scolari, una hiperincertidumbre, una emocionalidad exacerbada, un sentimiento de temor, pero también un sentimiento de soledad. En el laboratorio de ciudadanía digital, diario monitoreamos noticias que tienen que ver con cultura digital para atinar en los contenidos que compartimos a través de redes sociales. La noticia hit de la semana pasada fue la economía Nini. La de esta semana, que incluso el Observatorio de Innovación Educativa y Digital del TEC de Monterrey lo recoge, es esto que se llama el GOMBank. ¿Qué es el GOMBank? Pues es una cosa que francamente nos instala como en estas lógicas Black Mirror. ¿Sí me explico? Como estas lógicas distópicas. El GOMBank no es otra cosa que ver a gente estudiando en su casa, estudiando por horas, con una computadora enfrente, en una mesa, ya sea en la sala de su casa o ya sea en un jardín, pero es el entorno doméstico. No hacen nada, no nos dicen nada, no nos observan, no hacen nada más que estar. Esto nace de unos estudiantes coreanos que en su momento, para que sus padres vieran que sí estaban ahí en los hogares, tomando las sesiones de Zoom y trabajando en el trabajo en sus casas, pues les empiezan a mandar videos. Pero ahora es toda una tendencia. Ahora podemos descargar videos hasta de 10 horas en donde una persona simplemente está trabajando. ¿Y qué hacemos? Pues ponerla ahí para que nos acompañe. Y ponerla ahí para sentir un poco de humanidad en esta condición de retiro, de encierro, de home office. ¿Sí me explico? Acostumbrados tal vez en una primera etapa a estar en una biblioteca con otros humanos compartiendo este espacio
o estar con alguien más en la casa también, que aunque no nos habla y no interactúa con nosotros, su presencia física nos marca un cierto sentido de humanidad y compañía, pues bueno, esto se está haciendo digitalmente. A esto se le llama Gunbank y es todo un hit entre la generación más joven, ¿no? Pero pasemos a los efectos en la cultura digital. Yo he venido marcando una serie de impactos que tienen que ver como en la vida cotidiana, lo que sucede a partir de la digitalización intensiva. Pero ¿qué pasa en la cultura digital? En esto que llamamos cultura digital, ¿no? Pues que sus principales elementos o sus principales ejes también empiezan a trastocarse. La frontera entre lo virtual y lo físico se acaba por difuminar. Ya nadie pensaría que hay una vida online, de por sí ya no lo pensábamos y era una idea en la que nos empeñábamos académicamente en desterrar de una realidad real y de una realidad virtual. No, o sea, lo virtual es de alguna manera nuestra realidad y lo físico es de alguna manera nuestros complementos a esta realidad. Entonces esta frontera acaba por difuminarse y la noción de realidad virtual o de dimensión virtual se fortalece frente a la noción presencial. Lo digital está presente en todos los procesos y lo digital como herramienta para decodificar la vida cotidiana, como dice Oviedo. Oviedo piensa mucho cómo entendemos la vida cotidiana, cómo nos entendemos a nosotros mismos como parte de redes de socialización, pues es la tecnología la que nos permite hacer esa decodificación. Tenemos que pasar de la cultura o de la era digital. El término cultura digital queda corto frente al reto que tenemos en el post-COVID. Necesitamos un nuevo orden o un nuevo contrato social. Lo urbano deja de ser epicentro del desarrollo y lugar de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque en un principio la gran promesa por ahí de los 90s, inicios del 2000, de la cultura digital o de la implementación de lo digital o de Internet, era que incluso la gente iba a poder decidir si vivir en una ciudad o vivir en otro lado, porque pues, el teletrabajo iba a ser posible. Eso no sucedió. La gente siguió yendo a las oficinas, siguió yendo a los clústeres empresariales, y más que pensar en trabajar en su casa, le interesaba trabajar en aquellas ciudades cuyas industrias estaban lo suficientemente desarrolladas y que tenían que ver con él. Sobre todo esto sucede mucho en las ciudades de Estados Unidos. En Querétaro también sucede, porque son ciudades especializadas hacia ciertos temas, ¿no? Empresas de armadoras de automóviles, empresas orientadas a ciertas industrias. Pues no, esa promesa inicial de Internet, del teletrabajo, que no se cumplió, ahora es posible que sí se cumpla, en la medida que las empresas sí encuentran ventajas o sí han decidido que a lo mejor el home office se va a mantener ya permanentemente, o que va a haber un modelo híbrido en donde las oficinas estarán reservadas para ciertos usos y mucho trabajo se hará en el esquema home office, ¿no? Las tecnologías de la información para gestionar las pandemias. ¿Por qué digo esto? Porque la mejor posibilidad que tenemos para gestionar globalmente las pandemias es apoyarnos en las tecnologías digitales. El mismo Google ya nos daba cuenta de que era posible simplemente a través de los datos de qué se estaba googleando, en qué región, podíamos entender que había un problema si no de pandemia, por lo menos de epidemia. Porque la gente cuando empieza a tener determinados malestares o determinados cuadros clínicos, empieza a googlear buscando información sobre eso. Y es ese volumen de búsquedas los que nos va dando un mapa de en dónde se están presentando problemas. Ni qué decir del seguimiento a las personas que han tenido COVID a través de la tecnología digital, de las aplicaciones, de las tecnologías que ya nos van a permitir identificar a una persona que tiene COVID. Entonces, una de las grandes posibilidades y herramientas para sortear el COVID, pues obviamente son las tecnologías digitales.
Voy a ir más rápido. Obviamente hay usuarios más alfabetizados hoy en día, alfabetizados a fuerza o de manera muy express, pero finalmente tendremos gente más avesada en determinados usos tecnológicos, aunque sean muy sencillos, ¿no? Este nuevo usuario digital, en el periodo post-COVID, probablemente podrá decidir o negociar qué cosas quiere seguir haciendo digitalmente y qué cosas quiere ya recobrar analógicamente. Y esto implicará una reconfiguración de estrategias de gestión de lo cotidiano y una negociación directamente en las organizaciones y en el trabajo, ¿no? Hay nuevas prácticas de consumo cultural, la gente ha vuelto a leer ante el tiempo disponible, ha empezado a consumir algunas cosas. Y bueno, la emocionalidad también es un tema propio del post-COVID que se tendrá que resolver a través de pues, los relatos en redes sociales, a través de estudios psicológicos post-COVID y a través del mindfulness que está teniendo tanto éxito en las plataformas digitales. La redefinición de las redes de amigos, aquí hay estudios interesantísimos. Hay un estudio que yo recuerdo el año pasado de que los hombres en Estados Unidos se habían dado cuenta que sus relaciones de amistad no eran tan fuertes, porque estaban ancladas en determinados espacios de reunión. Por ejemplo, reunirse para ver un juego de fútbol americano en un bar o en la casa de alguien, pero o reunirse en un bar para socializar, pero ante la imposibilidad de hacer eso, pues los amigos se habían alejado y empezaban a poner en cuestión la naturaleza de estas amistades, ¿no? ¿La tecnología se queda a vivir en casa? Pues sí, probablemente sí. Muchos mexicanos, muchos no, porque no vamos a caer en esta generalización de lo digital, tendrán mayor presencia de lo digital en sus hogares, mayor equipamiento, mayor apropiación, el hogar como infraestructura digital y el hogar como interfaz. Yo lo pienso en este sentido que Scolari plantea la interfaz, ¿no? Como ese lugar que no solo incluye tecnologías y procedimientos y actores, sino que a su vez también avanza junto con los usuarios e incluye otras interfaces, ¿no? Entonces, el hogar se ha vuelto no solo una mediación para el trabajo, no solamente una mediación para lo social o el entretenimiento, sino que se vuelve como esa interfaz que nos permite entrar en contacto con la realidad. Aquí entro en lo de ciudadanía digital, voy a ir más rápido para no consumir mayor tiempo. Ya sabemos que la ciudadanía digital, pues es, primero que nada, este comportamiento cívico, responsable en redes, saber usar las herramientas digitales para después poder participar y relacionarnos socialmente de manera más exitosa. Esta dimensión ética, el civismo digital y la ciudadanía digital como una forma de participar más efectivamente de lo público, ¿no? ¿Qué implica a nivel de competencias la ciudadanía digital? ¿Por qué estoy hablando ahora de ciudadanía digital? Pues bueno, es el área que a mí me toca ver dentro de la comunicación, el área desde donde pienso también el COVID. Y el ciudadano digital es obviamente aquel ciudadano no solo que está conectado, porque ese es un gran error, decir, bueno, todos los que tenemos una cuenta de internet, una red social, somos ciudadanos digitales. No. Somos usuarios, somos internautas. Ciudadano digital implica una apropiación del término y estar conscientes de, ¿no? Este ciudadano tendría que tener capacidad para navegar, orientación a la creación de contenidos, capacidad para analizar con pensamiento crítico, capacidad de estar en la plaza pública de manera responsable, participar políticamente, y gestionar su propia ciberseguridad. Yo la cultura digital pues no la pienso como que pues la vamos a, es una labor de gobierno o es una labor de las instituciones educativas o del propio sujeto,
siempre la pienso o la pensamos en el Laboratorio de Ciudadanía Digital como una construcción colectiva que requiere del esfuerzo de gobierno, de universidades, de escuelas a diferentes niveles y que de organizaciones civiles, y que la ciudadanía digital se va construyendo a lo largo de la vida, se va robusteciendo y nos vamos haciendo ciudadanos digitales a través de un proceso, ¿no? El COVID, los impactos más importantes que trajo en términos de ciudadanía digital, pues fue una gran desinformación, esto que llamamos infodemia, que es una información relacionada con todo lo que tiene que ver con la pandemia, que le impide al sujeto discernir entre información de calidad, que le impide tomar decisiones y que sobre todo le causa gran ansiedad. El gran volumen de información tiene un impacto cognitivo, emocional en los sujetos. La infodemia también viene acompañada de fake news, de polarización, de brechas digitales, alfabetizaciones pues necesarísimas que no están ahí. Todas estas cosas tienen que ver con ciudadanía digital, el cruce de discursos entre lo sanitario, lo político, lo económico, lo social, profusión de discursos y anunciadores. Entonces necesitamos un ciudadano digital que pueda sortear con estas problemáticas de desinformación, de infodemia, de brecha digital, de cruce de discursos. Entonces pensamos la ciudadanía digital en esos términos. Por ello, este año de COVID, pues el Laboratorio de Ciudadanía Digital, pues estuvo muy volcado a este tipo de temas, ¿no? Les cuento un poco qué hace el laboratorio. El laboratorio sobre todo intenta capacitar a las personas en cuanto a ciudadanía digital, investigar temas que tienen que ver con ciudadanía digital, vincularnos con otras organizaciones, sobre todo sociedad civil y gobierno, y promover, pues, tanto como se puedan y en todos los espacios la ciudadanía digital. Para ello, en cuestión de promoción, pues, ahí traigo un pequeño circo aquí en promoción, sobre todo, ocupamos mucho nuestras redes sociales, participamos mucho en medios y estamos mucho en mesas de análisis discutiendo el tema de cultura digital. Hacemos contenidos mediáticos no solamente para los medios WAC, impresos, radio y televisión WAC, sino que también tenemos contenidos en diarios locales, en estaciones locales abiertas, no universitarias, donde colocamos cápsulas, información. Estamos hablando todo el tiempo de ciudadanía digital. Estamos vinculados también con organizaciones sociales, institutos políticos, organizaciones civiles, otros medios. Ahí está, por ejemplo, Daniel Moreno, que vino a dar la charla inaugural cuando presentamos el laboratorio. Daniel Moreno, que es el director de Animal Político. Hacemos investigación. Aquí pongo algunas investigaciones de las que hemos hecho sobre seguridad, percepción de la seguridad a través de plataformas digitales, movimientos sociales, este estudio que hicimos sobre el movimiento 9M en Instagram y en Twitter, y donde pudimos generar una colorimetría con base en una herramienta digital que permite recuperar todas las publicaciones y luego generar un patrón de colores. Esto está publicado en la revista Virtualis. No, esto va a salir publicado ahora en un libro de Magro Gil este año. El impacto económico del COVID, que es una investigación que hicimos para gobierno, para dirigir un poco estrategias de política pública. Meme es un estudio muy interesante que hicimos sobre COVID. Ese sí está en Virtuales, en un número especial de memes y COVID, y que fue muy revelador, ¿no? Porque a través de los memes la gente va también demostrando una cierta emocionalidad y un cierto sentimiento de incertidumbre, ¿no? Ahora mismo estamos con este proyecto de democracia en riesgo que estamos haciendo con la UNAM, que está en curso, que pretende
de alguna manera, pues medir qué tan efectiva es la alfabetización digital para después inhibir el consumo de fake news, reconocer contenidos engañosos. Y también estamos en una investigación sobre ciudadanía digital en jóvenes que seguramente aparecerán los resultados este año. Y estamos montando una investigación que tiene que ver con estrategias digitales de los candidatos a la gobernatura en este proceso electoral que empieza el 4 de julio y que nos va a ir permitiendo entender cómo están usando Facebook y Twitter, de qué narrativas, de qué temas hablan para ver qué narrativas construyen, cómo estos contenidos se relacionan con la agenda mediática y la agenda pública. Bueno, cada que hay procesos electorales nos metemos en esto, pero estamos en un proyecto muy interesante con el INAI, porque esto va a ser a nivel nacional, de desarrollo de un curso de alfabetización digital para adultos mayores. Alfabetización digital sobre todo para que puedan hacer uso de aquellas plataformas que en un momento dado pudieran requerir, aquellas plataformas de gobierno que pudieran requerir para servicios que el gobierno da, o también para que puedan reconocer las posibilidades de Internet para cuestiones de información gubernamental o transparencia, ¿no? Entonces, esta ya me la voy a saltar. Ya hablamos de desinformación. Estamos haciendo grandes esfuerzos, como les decía yo, por hablar de infodemia, por hablar de las múltiples formas de desinformación, por hablar de fake news, y es parte de lo que está haciendo el laboratorio. ¿Cómo vemos las alfabetizaciones? Sí, las alfabetizaciones las vemos como una solución para todas estas formas de desinformación en la red, polarización en la red, riesgos en la red, y informaciones de carácter, alfabetizaciones, perdón, de carácter mediático, de carácter informacional, alfabetizaciones digitales críticas, es decir, no solamente las alfabetizaciones para saber usar las plataformas, sino para, de alguna manera, formar sujetos críticos que sepan qué hacer con la información y que sepan cómo esa información les puede ayudar para una participación social, política, cívica más activa, ¿no? Y obviamente alfabetizaciones sobre ciudadanía digital. Esto ya no lo voy a tocar porque me voy a ir ya hacia la parte final de la charla, pensando en que, bueno, dado este contexto del COVID, dado en cómo han aumentado los consumos digitales, dado en cómo también la comunicación ha cumplido un papel importante en el esquema COVID, pues siempre la pregunta de todos es, bueno, y queremos regresar a la nueva normalidad, pero ¿cómo será esa nueva normalidad? Yo, pues de entrada, no me gusta el término nueva normalidad porque entraña varios problemas. Entraña el problema de aspirar a seguir con esa normalidad que sí era un estado regular de cosas, pero que planteaba diferentes inequidades, desigualdades, realidades, lo mismo, exitosas o planos de la realidad exitosos, pero también planos pues terribles, ¿no? De terrible desigualdad. Yo aquí les voy a poner un video, que es un video de la UNESCO, para que vayamos pensando en este concepto de nueva normalidad, y ver si esto verdaderamente es útil para el escenario post-COVID. No sé si lo estén oyendo porque no compartí con audio, pero bueno, lo importante son los datos, ¿no? Peaks for the first time in 30 years. COVID-19 lockdown measures have caused significant organizations launching an appeal for global action. A recent study shows that this preventable disease accounts for 15% of all deaths in children under the age of 18. Accomplish that project no matter what happens.
Our production lines are operating at full capacity and our engineers. Going from one patient to another, monitoring the condition, then she's got slept and full care. There's just 5 times more likely to receive early childhood education than before. We hope that this will allow people who just have no way of accessing to Team journalists and critics killed after entering the concert. Readers turning to interest in media for information during the COVID-19 pandemic. Species are in orders of the land-based environment and about 66%. It allowed us to trace and monitor the COVID-19 pandemic. Next generation sequencing were able to generate a group of the damage done. United Nations Secretary General has called for a ceasefire in countries. Bueno, este video de la UNESCO me gusta precisamente porque plantea esto, y sí vale la pena regresar a lo normal. Lo normal es la noción para lo que viene post-COVID, o más bien tendremos que buscar estas rutas que nos llevan a lo que ahora no es normal y mejorar un montón de situaciones que pues tienen que ver con un cierto status quo en el que estábamos, ¿no? Obviamente es un esfuerzo mayúsculo que compromete a toda la sociedad y que va a llevar mucho tiempo, ¿no? Pero de acuerdo a lo que hemos visto, tanto de datos digitales, consumos, impactos, como la propia cultura digital también se ha movido o se va a mover a partir de lo que el COVID ha planteado, pues como reflexión, yo tengo aquí algunos puntos que ni siquiera les quiero llamar conclusiones, sino una simple reflexión o consideraciones finales, ¿no? Las TICs sí han sido una herramienta tremendamente útil para la gestión de la pandemia, no solo a nivel individual, doméstico, sino también para todos los organismos que tienen que ver con ciencia, salud y desarrollo científico y medicina también, ¿no? También han sido importantísimas para la información, para que la gente pueda informarse. No sé si aparecieron unas rayas por ahí, no sé si ustedes las ven, no sé por qué. La comunicación como principal insumo para entender y manejar la contingencia, ¿no? La comunicación ha sido vital, la comunicación gubernamental, la comunicación de crisis, la comunicación sanitaria, la comunicación de riesgo, la comunicación entre nosotros, incluso para podernos organizar y gestionar nuestra propia seguridad, el saber qué tenemos que hacer en cada momento, ¿no? Entonces, los medios y las plataformas que tienen que ver con comunicación han sido de lo más importante. Ha habido una digitalización de la vida cotidiana que, bueno, eso es evidente y es casi una verdad de perogrullo. Lo interesante es ver en la era post-COVID qué rescoldos quedarán de esta digitalización y cómo este sujeto digitalizado negociará con sus tiempos, con sus espacios, para seguir incluyendo a conveniencia o no estos planos de digitalización. Hay una reconfiguración de la cultura digital en la medida de que se trastocan dos elementos centrales en la cultura digital, el tiempo y el espacio, ¿no?
Y luego, bueno, la ciudadanía digital se me ocurre que puede ser un buen eje para las alfabetizaciones digitales críticas, ¿no? De todo tipo, que no sean forzadas y urgentes, sino que ya las planifiquemos y tengan un proceso. Hay un surgimiento de nuevos modelos de negocio y de consumo. Eso nos lleva a replantear aquel negocio en el que estemos, ya sea la educación, ya sea el cine, ya sea la cultura. Tenemos que, en esta era post-COVID, revisar ese modelo y ver hacia dónde se movió y qué es lo que podemos recuperar y en qué podemos innovar. La emocionalidad ha sido un aspecto importante y la hiperincertidumbre, ¿no? La soledad. Yo me encuentro ahora que estoy metido más en esta dimensión de emocionalidad y tecnologías digitales, que hay especialistas en soledad, por ejemplo, dentro del área de la comunicación, y que hay algunos estudios que están basados en el relato de las experiencias de COVID, ¿no? Y el espacio, el hogar como un espacio de gestión de lo laboral y lo cotidiano, y ya decía yo como interfaz para la gestión de la vida cotidiana. En cierto sentido, tuvimos que implementar o convertir nuestro hogar o nuestra casa que nos servía para habitar, para estar bien, para hacer vida y familia, en esta interfaz que nos permite estar en contacto con lo laboral, que nos permite sustituir prácticas de socialización y que nos permite también realizar algunas actividades que antes hacíamos en espacios físicos. Entonces, nuestro hogar se convierte en una gran mediación de la realidad, en una interfaz para podernos conectarnos con la realidad. Y en ese sentido, pues cobra una importancia todavía mayor de la que ya tenía en la estructura social en la que vivimos, ¿no? Bueno, yo aquí les dejo mis contactos y dejo abierto por si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión también que quieran compartir. Y dejo de compartir pantalla también para que nos veamos. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante la presentación, muy cargada de información, pues muy clara y contundente. Felicidades por tu manera de presentar y de llevar la plática muy amena. Bueno, no sé, ahorita abriríamos entonces la opción para preguntas y respuestas, o dudas y comentarios, ya sea por chat o levantando la mano a los participantes para poder hacer algún tipo de aportación. De entrada, me gusta mucho la idea esta que mencionas de la alfabetización digital, porque platicamos ayer al respecto en otra ponencia, pero bueno, le doy la palabra a Fidel Sánchez, que pregunta, en el sentido de aceptar el hogar como interfaz, ¿cómo se podría definir la vida offline y la vida online? Pregunta Fidel Sánchez, no sé si haya más. Bueno, a Fidel, yo creo que sí, vamos a tener estos planos online y offline porque son evidentes. Hay actividades que efectivamente son offline y no hay capacidad, no hay posibilidad de que nos confundamos en ese terreno. Pero yo creo que sí, lo que sí va a estar totalmente imbricado o lo que va a estar totalmente imbuido tanto de un plano como del otro, es cómo gestionemos nuestra propia vida, ¿no? Es esta toma de decisiones acerca de qué es lo que verdaderamente voy a disfrutar de manera offline o lo que es inevitable que haga de manera offline, en este ejercicio también de revisar si en algún momento lo pudiera hacer online y cómo prefiero que sea, ¿no? Vamos a entrar también en este discernimiento y cómo prefiero que estas cosas sucedan. Incluso a lo mejor también vamos a preferir que algunas interacciones sean, sigan siendo digitales, ¿no? Por muchas cuestiones de orden práctico. Uno de los principales beneficios para mucha gente de trabajar en casa y de hacer reuniones virtuales es no tener que pasar esos tiempos
muertos en el tráfico, que ocupan grandes espacios de la jornada diaria, y ahorrarse este tiempo y ponerlo al servicio de la convivencia con los hijos o de la propia productividad del sujeto. Entonces tendremos dos planos absolutamente imbricados, de los cuales iremos discerniendo, iremos haciendo negociaciones e iremos desarrollando estrategias para qué queremos hacer de una manera y qué queremos hacer de otra, ¿no? Los planos físicos, yo sostengo también, porque esta es una discusión de que la cultura digital, pues los que están desconectados no participan de ella. Yo creo que no. Yo creo que incluso la gente que está desconectada o no tiene una conexión permanente o accesible a Internet, también vive dentro de una cultura digital. Su propia condición de exclusión o de desconexión proviene de una hegemonía de la cultura digital en otros planos. El hecho mismo de ser un sujeto desconectado parte de una organización social y de una organización económica que se está estructurando desde lo digital. Entonces el desconectado participa de esto, incluso desde su propia desconexión. ¿Sí me explico? Sí, bien. Sí, porque es casi hasta un debate filosófico, ¿no? De si es real o virtual y todo esto, ¿no? Feli LF pregunta, ¿hay algún estudio sobre cuáles y cuántas plataformas se conocen y se utilizan para la didáctica escolar como Kahoot, Jeopardy, Socrative, Puzzle? ¿Y cuáles de ellas prefieren o cuáles en cuáles aprenden más los estudiantes? Pues mira, yo desde luego no soy especialista en esta área de TICS y educación. Ahí hay algunos especialistas ahora mismo escuchándonos, como la doctora Miriam. Ayer hablaba yo con el doctor Pedro Flores, que este tipo de estudios resultan urgentes, ¿no? No solo cómo perciben los estudiantes las TICs o qué tan apropiadas las tienen, sino ya lo que tiene que ver con la efectividad en el aprendizaje, lo que se aporta o no se aporta, ¿no? Ahora mismo, pues ante la tragedia de ver que hubo 5 millones de estudiantes que tuvieron que dejar la escuela y otros tantos de los cuales no sabemos realmente qué tanto pudieron aprender o no, y este periodo de estar aprendiendo a través de estas tecnologías, inclusive de la televisión, pues qué consecuencias traerá a futuro en su formación. Entonces sí hay muchos estudios que están revisando determinadas tecnologías. Obviamente hay tecnologías emergentes y hay cada vez más herramientas educativas, ¿no? Pero sí se están realizando estudios. Hay muchos estudios sobre Facebook, muchos estudios sobre el uso de YouTube, muchos estudios sobre el estudio de blogs. Habrá que hacer estos estudios sobre estas pequeñas herramientas o aplicaciones que se utilizan de manera puntual en algunos espacios educativos, ¿no? Sí, de hecho, complementando un poco, ayer estábamos en una mesa también trabajando este tema, platicando el tema de las tecnologías y la educación, y fue muy curioso cómo una investigadora de Chile, una investigadora de Ecuador, una investigadora de Baja California, la coordinadora de la mesa que estaba en Tonalá, y bueno, un servidor que representaba un poco el contexto del Estado de México, coincidíamos en que había como que nos sorprendimos que muchos jóvenes y profesores, obviamente, no le dábamos uso a Internet de una manera práctica, sino más bien lúdica, ¿no? Y la llegada de estas aplicaciones pasó solamente a traspasar el asunto docente o la experiencia de enseñanza-aprendizaje hacia lo virtual, pero no de una manera, bueno, hacia lo digital, pero no de una manera ocupando bien las dinámicas que implican un proceso de enseñanza-aprendizaje en dinámicas digitales, ¿no? Pero sí fue muy curioso cómo de diferentes latitudes coincidiéramos más o menos en eso, ¿no? Digo, bajo sus diferentes niveles. De hecho, el trabajo que expondrán en un rato Miriam, Edita y Oliva y Francisco, no me acuerdo del nombre, perdón,
Tiene que ver con ellos, sí. Y Pedro, ajá, tiene que ver con ese trabajo. Miriam, tienes tu micrófono apagado. Creo que quería hablar. Yo quiero hacer un comentario. Em, creo que también una de las cosas que nos ha permitido ver la pandemia es la capacidad de innovación que existe también en ciertos sectores o en ciertas áreas para resolver una serie de problemas que nos presentó precisamente la reclusión. Pensaba, por ejemplo, en el caso de los artistas, que fue uno de los grupos que más se vio afectados por el cierre de teatros o el cierre de conciertos o de sus espacios de trabajo, y que en un primer momento se vieron como muy afectados. En el caso de Querétaro, por ejemplo, se hicieron algunas recolecciones para apoyar a este sector, se hicieron invitaciones para considerarlo y que el gobierno diera apoyos, etcétera, ¿no? Sin embargo, también me parece que fue un grupo que se reinventó, ¿no? Por ejemplo, en estas nuevas formas de hacer teatro, incluso un teatro interactivo, un teatro que involucra al espectador como creador de la propia obra en tiempo real o en tiempo diferido, ¿no? Entonces, esa parte a mí me pareció como muy ingeniosa, como muy innovadora. También estas nuevas formas de hacer conciertos, en lo que decía Sergio, ¿no? Convertir a la casa en un nuevo espacio, pues no nada más de trabajo o de mediación, sino también en un escenario. Pienso, por ejemplo, en el concierto de Tania Libertad, en donde ella decía, los voy a invitar a mi casa, yo voy a ser la anfitriona y van a estar conmigo en mi estudio y voy a tocar o voy a cantar acompañada del piano que me regaló Armando Manzanero. Este tipo de cosas, ¿no? En donde de pronto lo que antes era privado, efectivamente, se convierte en un espacio de interacción con otros públicos, que nos hace sentir como una cierta cercanía y donde, decía Sergio, ¿no? La pantalla se vuelve parte de la realidad y ya no hay estas intermediaciones que había antes, ¿no? Entonces, creo que sí hay como un montón de cosas que la pandemia nos ha dejado, como la soledad o todas estas emociones que tienden más hacia lo negativo, pero también ha sido un espacio para la creación y para la reinvención, que habrá que ver luego de cuando, coincido con Sergio, no me gusta esto de volver a la normalidad, pero cuando ya todo el mundo esté vacunado y cuando se pueda volver a la interacción, habrá que ver qué permanece y qué cambia, ¿no? Porque parece que hay cosas que van a llegar para quedarse y que hay otras que a lo mejor se redefinen en el trayecto. Entre ellas, y por supuesto no me gusta mucho la cuestión del home office, y en ese sentido iba la pregunta que quiero hacerle al doctor Sergio, ya que compartimos pues la actividad de la docencia, en esto que él decía de qué va a pasar con el home office, y yo me pregunto, ¿qué va a pasar con las clases, ¿no? ¿Qué va a pasar en el campo educativo? Un poco también tiene que ver con la reflexión que hacemos en la ponencia que presentaremos más adelante, pero él, a través de todo este análisis de datos que está haciendo, qué es lo que está viendo, ¿no? Tanto por parte de las instituciones como por parte de los docentes y, por supuesto, por parte de los estudiantes. Sí, bueno, en ese sentido, creo que ya hay algunas implementaciones que se están llevando a cabo en otros lugares. Ayer yo leía, por ejemplo, de que se piensa de que un esquema, por ejemplo, para educación universitaria, va a ser realmente tener los salones de clase como espacios de encuentro para diferentes materias o grupos, en donde se realicen simplemente estas actividades prácticas que fueron desarrolladas ya a través de las sesiones virtuales de manera teórica o de manera, o planteadas de cómo hacerlas, ¿no? Es decir, el Zoom tal vez quedará para entender, para el saber cómo hacer,
y la presencia y la reunión física en los espacios escolares será ya más para cuestiones instrumentales, para cuestiones prácticas, para hacer, para ejecutar, y entraremos en estos esquemas, ¿no? En donde muchas cosas se continuarán en Zoom, porque yo veo muy difícil que volvamos a la normalidad plena, tal y como era antes, porque esto contradice la propia experiencia humana. Querría decir que esta experiencia no nos dejó nada y que el anhelo fue siempre simplemente transitar por ella para volver de manera empeñosa a la normalidad que antes teníamos. Yo pienso que no, que se van a establecer estas negociaciones que tienen que ver con lo conveniente, lo inconveniente, lo práctico, lo que funciona mejor de una manera o del otro. Obviamente Zoom es tremendamente cansado, Zoom es tremendamente agotador, como dice la doctora Edita, te trae incluso problemas físicos por la cantidad de tiempo en ciertas posiciones, ¿no? Pero eso no quiere decir que una vez regresando a las condiciones sanitarias ya regulares, no intentemos establecer un modelo en donde podamos combinar estas dos cosas y donde las reuniones presenciales tengan un fin verdaderamente práctico de ejecución, de implementación de los saberes. ¿Sí me explico? Me parece que algunas universidades ya lo están trabajando así. Las empresas ya se dieron cuenta de esto también, de que no solo pueden abaratar costos manteniendo mucho home office, sino de que hay situaciones que funcionaron mejor en el home office y otras no. Entonces el modelo recuperará estas lecturas que parten de la experiencia y tendremos de alguna manera no la recuperación plena de lo que había, sino pequeñas implementaciones o modelos renovados, y no francamente nuevos, por lo menos adecuados, para combinar lo digital con lo presencial. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta o participación antes de que tomar de nuevo la palabra ya. No, lo que estaba pensando también, aunado a estas cuestiones como de estudios de identidad o de identidades declaradas y de formación de perfiles, es que hay muchos estudios que se han realizado sobre las construcciones de identidad digital o en redes sociales digitales, Facebook, Instagram, ¿no? Tinder, inclusive todas estas redes. Sin embargo, ahora es como curioso cómo también esta identidad declarada también la tenemos que hacer un poco más constante con nuestros fondos de pantalla, por ejemplo, ¿no? Hay muchos memes de fondos donde hay muchos libreros. Encontré en Amazon una foto de un librero con libros para que pareciera que tienes muchos libros de fondo, ¿no? Otros alumnos que ponían, como el profe tiene sus libros, pues yo pongo mis PDFs, ¿no? Entonces tenía una imagen de PDFs y cómo también el ritmo de la casa, ¿no? O de tu vida social familiar, ¿no? También tratas como de limitarlo un poco para dar cierto tipo de discurso en la imagen, ¿no? En este tipo de sesiones que hemos tenido, bueno, que tenemos desde hace un año, ¿no? Eso también se me hacía como muy interesante. Y ahí sí tengo una duda muy específica, Sergio. No sé si me pudieras, o bueno, si me pudieras explicar un poco más qué es esto de la empresa unicornio, o sea, cómo se define o qué características tiene. Pues mira, son esas grandes empresas de naturaleza digital, esas startups súper exitosas que alcanzan precisamente ese valor que nombré, los $1,000 millones. ¿Sí me explico? Entonces, son empresas que desde la lógica del emprendedurismo, pues los dueños originales frecuentemente no se quedan con ellas. Las desarrollan para después venderlas a los grandes corporativos digitales. De hecho, Facebook, Zuckerberg compró en su momento un montón de pequeñas empresas, unas exitosas o no, que reconocía que tenían algún tipo de potencial y se las compraba a los dueños originales
manteniendo incluso a los dueños originales como parte de la organización. Es la historia, digamos, de muchas empresas, de jóvenes emprendedores, que la estrategia es que sean lo suficientemente atractivas también para que después sean captadas por uno de estos gigantes tecnológicos. En México no habíamos tenido una empresa unicornio, una empresa que alcanzara este valor. Sin embargo, ya la tenemos, lo que nos quiere decir que los emprendedores mexicanos sí están innovando en lo digital. También tenemos una red social, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que en Taiwán y en otros movimientos sociales descubrieron que era útil por sus características digitales y cuestiones de confidencialidad para ser incorporada a la tecnopolítica propia de ese movimiento social. ¿Sí me explico? En México se están haciendo desarrollos tecnológicos. Y es parte de la innovación también que el COVID, como lo decía la doctora Oliva, ha propiciado. En el campo de las artes, yo hablaba en una participación televisiva hace como unas 3 semanas de un software que desarrollaron en Argentina a partir de una necesidad clásica del COVID. Los músicos no se podían juntar a ensayar. Tanto los músicos que tenían agrupaciones y vivían profesionalmente de la música, como los maestros con sus alumnos, ¿no? Entonces un maestro viendo que hay un área que no puede sustituir sin reunirse con los estudiantes, que es el área de improvisación, en donde el estudiante tiene que estar ejecutando, pues no ve cómo hacerlo, ¿no? Porque plataformas como Zoom tienen delays y cuando intentas interactuar con otro músico es un descontrol absoluto porque todo mundo se descuadra. Porque vas oyendo al baterista con un desfase y tú vas tocando sobre ese grupo. ¿Sí me explico? Entonces, un desastre. Pues, ¿qué hicieron? En una universidad argentina desarrollaron un software para esto. Y la primera orientación del software era eliminar la latencia para que los músicos pudieran interactuar y pudiera haber reuniones virtuales, musicales, en donde la gente pudiera estar tocando en tiempo real. ¿Me explico? Esa es una innovación tecnológica resultado del COVID para resolver una necesidad específica, puntual, del no poder reunirse para una actividad tanto profesional como educativa. Y así hay un montón yo hablaba de la economía neni, ¿no? La economía neni, pues son sobre todo mujeres que encuentran que las plataformas son una gran herramienta para vender cosas y para entrar en contacto con gente y establecen todo un modelo de venta, no solamente de oferta de artículos, sino también de relación pública con los clientes. Y luego las mercancías, pues finalmente hay que entregarse físicamente, no hay manera de resolverlo digitalmente. ¿Y qué hacen? Pues montan un pequeño puesto en una estación de metro para que los que le compraron acudan ahí, o francamente van repartiendo a domicilio. ¿Sí me explico? Eso es el resultado del COVID, ¿no? Las grandes crisis, sabemos que las innovaciones, en toda esta teoría de la innovación, las innovaciones son impulsadas muchas veces por las crisis. Si revisamos la historia de la tecnología, si revisamos la historia de los cambios sociales, pues la teoría de los cambios sociales o de los movimientos sociales te diría que las grandes transformaciones de lo social vienen a partir de una crisis que genera un movimiento y que ese movimiento es el gran revulsivo para hacer un cambio. El COVID también es el gran revulsivo para innovaciones tecnológicas. Y en la cultura digital, la noción de innovación es básica. Si no hay innovación, pues estaremos hablando de una cultura digital muy en cuestión porque no se mueve hacia adelante, ¿no? Muy estancada, ¿no? Sí. Bueno, no sé si haya alguien más que quiera participar. Ando viendo si hay manos levantadas, pero no veo. Oliva. Sí, yo quería, mencionó el doctor Sergio
que había hecho un trabajo acerca de los memes, ¿no? Y su relación con el COVID. Y bueno, hace rato a partir de lo que decía Joel, ¿no? De cómo construimos estas identidades y cómo nos proyectamos a través de estas cosas que ponemos atrás y demás. No sé si el doctor Sergio pudiera compartirnos algo brevemente en relación con lo que encontró en su trabajo sobre los memes. Sí, bueno, los memes, la manera de estudiarlos, y es un poco lo que nosotros hemos intentado hacer, la manera de estudiarlos es un poco estudiar un pequeño grupo de memes para ver semióticamente cómo están estructurados o qué nos pueden decir, pero en general son, digamos, 30, 40, 50 memes que se leen, que se analizan más bien desde lo semiótico, para ver qué elementos son los que configuran esa estructura, ¿no? El meme tiene una estructura semiótica para apelar a ciertos elementos y comunicar cosas. Lo que hemos hecho nosotros en el laboratorio es pensar ese modelo de investigación, pero al revés, ¿no? Grandes volúmenes de memes. 500, 600, 700 volúmenes de memes y analizarlos de manera automatizada para ver qué tipo de relatos encontramos ahí, para ver qué tipo de enunciaciones encontramos ahí, para ver qué es lo que quiere decir este colectivo de memes. Y en el COVID fue interesantísimo porque generalmente piensas el meme como un elemento lúdico de diversión que se comparte, que eventualmente editorializa, que es una continuación, dijera Jesús Galindo, un poco de la tradición del cartel publicitario, otros lo vinculan con la caricatura política, pero nosotros encontramos en que el meme es un mecanismo de expresión e incluso un mecanismo de catarsis, porque muchos de estos memes que analizamos apelaban a cómo se sentía la gente respecto al meme. El motivo principal del meme era el estado emocional de las personas, ya fuera de incertidumbre, desesperación, deseo de recuperar la vida perdida por la pandemia. Entonces la lectura final de todo ese corpus de meme iba por lo emocional. Y esta emoción era una emoción compartida desde todos esos memes que pudimos analizar. Una gran incertidumbre, un gran hartazgo, un temor, y el meme lo expresa. El meme no se queda simplemente en lo lúdico, sino que intenta expresar una realidad emocional compartida, común, que tiene que ver con ansiedad, temor, hartazgo. Los elementos a los que apela, ya sean de cultura popular o ya sean de actualidad, como suelen ser los memes, pues tienen que ver con esto, con el cómo me siento, más que cómo son las cosas. ¿Sí me explico? Entonces, a partir de eso que vivimos, yo cómo me estoy sintiendo. Y la suma de la lectura de todos esos memes, pues nos da un gran relato emocional del COVID, desde algo que no lo pensarías, el meme, que parecería pura actividad lúdica. No, también es expresión emocional, catártica. No sé si se respondí. Sí, de hecho creo que también en Coahuila, ¿no? Gabriel Pérez Salazar también escribe mucho sobre memes, ¿no? Sí, de hecho, pues el número de virtuales al que me refiero lo coordinó él y vienen muchos estudios de memética, ¿no? Algunos tienen que ver sobre COVID, otros tienen que ver sobre movimientos sociales. Para nosotros fue importante hacerlo sobre COVID, ¿no? Para ver si el meme, cómo estaba inserto en este escenario COVID y qué es lo que podía comunicar, ¿no? Como este elemento comunicativo, lúdico que tiene el prosumidor, ¿no?
Bien. No sé, alguien más aquí edita, bueno, ya, desde hace rato nos había escrito ahí algo relacionado con los aspectos de salud e higiene que nos dan, tanto su mismo le dice, ¿no? El meme no comunica en sí mismo, dice Edita, sino en el contexto compartido, el significado, concepto, el significante acústico en unidad definen los signos simbólicos y verbales. Y en sí, de repente el meme ya se convirtió en algo que parecería relativamente de relajo, ¿no? O algo de análisis, ¿no? Digno de análisis. Sí, y el meme, como bien dice Dita, pues apela a un código en común, ¿no? Si no conocemos el contexto o si no tenemos un contexto compartido, es imposible entender al meme. ¿Me explico? Entonces el meme, por eso la cultura popular, un meme hecho con un personaje de la serie de Luis Miguel, va a ser entendido por todos, porque hay un código de cultura popular compartido. Los memes de Anaya, que han sido el hit las últimas 2 semanas, apelan a lo mismo, actualidad política, códigos compartidos por todos, todos los podemos entender. Me explico, ya hay un discurso también ahí social, aparte del divertimento propio del meme, hay la incorporación de cierta discursiva, ¿no? Toda la zona de la Riviera y ¿Alguien? ¿Quién era? Ah, no, tenía el micro activado. ¿Alguien más que No, quisiera? quizás solo también acompañar este planteamiento del doctor Sergio, que me parece interesante, como inclusive esta analogía que pudiera encontrarse con la caricatura política y el meme, como un asunto de crítica social. Me parece que esa parte es muy interesante porque en el fondo los memes que se han hecho en torno al canallín o a este personaje, es crítica política, pues muy ácida, ¿no? Pero con una crítica muy abierta y que se compone de otros más elementos, no solo en términos de la propia memética que usted bien apunta, sino evidentemente de la semiótica y de otros elementos más. Sin duda, un tema muy interesante que pues ahora me parece que puede ofrecer más elementos en el análisis de la comunicación. Inclusive si se puede hablar, hasta la propia publicidad hace uso de los memes para poder impactar, ¿no? Y antes era diseño mucho más elaborado, ¿no? No lo sé, digo, hay muchas cosas que seguramente usted tiene más elementos para compartir en ese sentido. Sí, el meme, yo creo que el meme y el podcast, porque el podcast, varios autores están refiriéndose a él como que está redefiniendo un poco la comunicación oral y está regresando a la oralidad, ¿no? Pero a mí los grandes productos, creo, de la cultura digital en este siglo es el podcast y el meme. Porque el meme tiene muchos usos, ¿no? El meme, por definición, pues es un producto que sale del consumidor. Sin embargo, está siendo utilizado como bien apunta, ya como estrategia de comunicación. La publicidad lo hace, incluso la comunicación política también lo hace, ¿no? En campañas vamos a ver memes. Memes generados desde la comunicación formal de los candidatos y desde esa red de grupos informales que tienen, que parecieran ser grupos ciudadanos, pero que en el fondo apoyan a los candidatos y los impulsan. Vamos a ver una gran cantidad de memes, porque son una pieza comunicativa súper potente. Apelan a lo visual, apelan a códigos comunes, tienen un amplio potencial de viralidad, y son contenidos breves, están en la visualidad, en la lógica de la visualidad de los consumidores contemporáneos. Entonces a mí me parece uno de los grandes resultados. El meme ya estaba ahí, siempre estuvo ahí, pero
Por eso nosotros le llamamos el meme de Internet. Siempre que hacemos un estudio de memes, aclaramos que es el meme de Internet, ¿no? Sin duda, justamente me pongo a pensar en estos, perdón por el abuso de la palabra, espero no extendernos, sobre todo porque están ahí, y aunque ya rompimos el formato de pregunta, es más bien de comentario, pero agradecerle, doctor. Justamente el meme, uno podría pensar que solo es meme si pasa a través de los medios digitales, pero en el fondo hay muchos otros pasquines, hay carteles que durante mucho tiempo, la verdad es que no tengo el dato preciso, pero me parece que en Europa y en América Latina salían muchos papeles, difusión, que inclusive, por eso digo que había una relación interesante entre la caricatura política y este asunto del meme, porque era dibujar un poco y hacer mofa de lo que había en términos del escenario o de la escena política. Un poco, no sé, digo, en términos quizás hasta literarios, una especie de Molière tecnológico, ¿no? Esta burla que hacía Molière a los reyes de Francia, ¿no? Con sus propias obras. Pero bueno, quizá será tema para otro caso. Le agradecemos mucho, doctor. No, gracias a ti, muchas gracias. Edita. Sí, quiero ser breve. El tema que nos presentó Sergio, pues es impactante porque se ha llevado tiempo, pero sintetiza como el estado del arte de la sociedad en relación al consumo, a los usos de estos procesos digitales de socialización, de comunicación, que en algún momento yo decía, nos lleva a redefinir, a pensar de manera, a reflexionar sobre el proceso mismo de comunicación en el contexto ya de estas nuevas socializaciones y de estas nuevas mediaciones. Pero respecto a los datos estadísticos, también llama la atención que aparentemente México está hiperconectado, digamos, por los números, como bien señala Sergio. Sin embargo, cuando muestra el número que México ocupa como el 5º lugar en conectividad y en uso de las redes sociales, sí, pero el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el 5º lugar son los países pobres. Es decir, como diría Pierre Bourdieu, la distinción ya no está ahora en el medio, sino en el uso que le das al medio. En este sentido, hay mucho más conectividad a redes sociales en estricto sentido en los países con más escasos recursos, mientras que los países con más altos recursos usan menos las redes sociales. Entonces, como que esos datos también es importante abrir otra mesa. Digo, a mí me encantaría quedarme aquí, empezar a trabajar sobre estos datos que nos está trayendo, nos está presentando el doctor Sergio. Nos llama la atención porque también nosotros ayer estuvimos en un congreso con Felicidad Litaí, que está aquí presente, donde hablábamos de el papel de la educación en los núcleos familiares, el papel de las alfabetizaciones inmediatas, autoaprendizajes en las redes para apoyar a los hijos, en las plataformas para la educación, y coincide mucho lo que nosotros encontramos a nivel de las entrevistas que realiza Litaí en 5 familias, con lo que el doctor Sergio nos muestra en estadísticas globales. Otro elemento que también compartimos con la información que nos trae el doctor Sergio es que efectivamente el celular se convierte en la mediación. Yo le pongo ahí el interfaz, se le llama Sergio número 1 en las personas en estos momentos. Ese dato nosotros lo encontramos en la presentación que vamos a hacer a continuación. Sin embargo, también hay toda una relación de mediación y de socialización corporal con los medios, porque también el uso excesivo del celular ha traído otro tipo de problemas como de las manos, problemas con el túnel metacarpiano, etcétera, que van quedando como rezagados en segundo término, pero que sí van, digamos, paralelos, son como parte de esta estela
detrás de estos datos duros. Nada más eso quería comentar, gracias. Pues sí, totalmente de acuerdo. Es curioso, México siempre está entre los 10 primeros a niveles de consumo. Casi siempre está en el 7º lugar, si se dan cuenta. Países como Filipinas frecuentemente están en el primer lugar. Países como Kenia están en el primer lugar. ¿Sí me explico? Y Estados Unidos no está en el primer lugar. Entonces, ahí habría que revisar realmente cuáles son los usos y qué lugar ocupan estas tecnologías en diferentes franjas de población. Porque también la desventaja que tenemos es que, por un lado, los datos que nos da el INEGI a veces son demasiado generales y no exploran realidades de poblaciones más específicas, ¿no? Y los datos que tiene la Asociación Mexicana de Internet se refieren básicamente a usuarios de Internet sin hacer tampoco matices, ¿no? Entonces, el problema no es la conectividad ni el uso de redes sociales. El problema, me parece, en México es la enorme desigualdad con las que unos están conectados y otros no. ¿Sí me explico? El tiempo que pueden pasar unos y que pueden pasar otros. La calidad del Internet que tienen unos y que tienen otros. Y desde luego, la alfabetización que pudieran tener unos y que pudieran tener otros, ¿no? Nosotros dentro de los proyectos de alfabetización que tenemos, obviamente tenemos el de adultos mayores, pero el siguiente que trabajaremos el semestre que entra serán mujeres indígenas, ¿no? Y también primero partimos de diagnósticos de qué tanto nivel de alfabetización tienen, revisando un poco el entorno y orientar las alfabetizaciones hacia determinados fines, no simplemente a que sepan usar lo tecnológico, sino que se den cuenta que lo pueden utilizar para ponerse en una mejor relación, por ejemplo, con el gobierno, o para hacer trámites más expeditos que los pueden beneficiar, o para enterarse de determinadas cosas de las cuales nunca se enteran porque no tienen estas alfabetizaciones para la búsqueda de información ni para el reconocimiento de ciertas plataformas. Y estoy hablando más en esquemas de gobierno abierto o gobierno electrónico, que es lo que tiene que ver con ciudadanía digital, ¿no? Seminario Interinstitucional de Comunicación. Seminario Interinstitucional de Comunicación.